Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, estimados compañeros. Bienvenidos a un espacio más de sus sesiones de Derecho Procesal Penal 1 con el doctor Enrique Lemus Orellana. Pues bueno, tenemos para hoy un anuncio parroquial, un anuncio pues bastante emotivo, un anuncio pues bastante alegre, ya que de alguna manera, ya no se lo dije en la sesión anterior al doctor, y es que el año pasado yo quería hacerlo, pero no me dio la oportunidad. Y es que hoy es el cumpleaños del doctor Enrique Lemus Orellana. El año pasado no pudimos hacer esto porque cayó el viernes 13 su cumpleaños y de habérselo dicho, pues lo hubieran estado molestando a los compañeros. Entonces, doctor, muy buenas tardes, bienvenido a su sesión. Claro, ya vieron, lo hubiera molestado bastante. Entonces, pues deseo manifestarles una muy sincera congratulación, desearle muchas bendiciones en este día, que cumpla muchos más años de vida, compañeros. Pues para quien desee ponerle un mensajito por ahí al doctor, pues este va a ser su momento para llenar ese chat de sus mejores deseos, doctor. Por mi parte, pues las muchas bendiciones, mis mejores vibras para una gran persona, un gran ser humano como lo que es usted, doctor, un excelente catedrático también, principalmente un gran ser humano. Entonces le deseo que tenga muchos años más de vida. Ese reloj lo vamos a tener para mucho más tiempo de vida y tener ese privilegio de seguir trabajando al lado con un gran profesional y un gran amigo, ¿verdad, compañeros? Entonces tienen ahí el espacio bien para trasladarle sus mensajitos ahí al doctor, y quien desee decirle alguna palabrita que no sea para molestarlo, joderlo, diría él por ahí, pues tiene la libertad de hacerlo, ¿vieron? Entonces, feliz cumpleaños, doctor. Ya se dio cuenta, ambas secciones, los muchachones ahí lo aprecian, lo estiman bastante, ¿verdad? Entonces, bueno, y sí que nada más el anuncio parroquial, el más importante del día y del mes, diría yo. Los exámenes, eso queda secundario, diríamos por ahí. Bueno, eso de uso de la palabra, doctor. Es un gusto saludarle nuevamente. Buenas tardes, compañeros. Seguimos en comunicación. Bueno, muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Pues bueno, así estoy viendo todos los mensajes de bienvenida que me están dando, deseándome feliz cumpleaños. Solo que sí, algunos me cantan el sapo verde también. Y hay otros que lo primero que preguntaron fue, ¿y va a haber pastel? Yo quiero pastel. Ni siquiera dijeron feliz cumpleaños, pero ya quieren el pastel, ¿verdad? Hay patojos. Entonces, les digo que nada más para una aclaración. Yo a mi edad, yo ya no cumplo años. Yo lo que hago en esta fecha es conmemorar la fecha de nacimiento. Ya tengo suficientes años para seguir agregando a la cuenta. Así que nada de, cumpleaños. Ya no se cumplen, ¿verdad? Así que mi aniversario es hoy. Lo bueno es como dicen, como dijo también aquí Alberto, que menos mal que es jueves 13, en otras ocasiones viernes 13. Bueno, pero tal vez con eso se le quita la mala suerte. La mala suerte. Ahora eh, ya precisamente nuestro querido amigo eh, ya nos, ya nos echó la bendición, eh, ofreciéndonos de que lo celebremos con un vasito de esos, ¿cómo se llama? Con caminante azul. ¿Mm? Ahí, ahí me estaban diciendo de que con eso se la pasa uno bien, dice. Yo de eso la verdad que no sé, no les puedo decir, no se los puedo asegurar. ¿Mm? Entonces, pero bueno, de repente vamos a hacerle caso, ¿verdad? Vamos a ver si el Juanito caminante quiere dar algunos de sus pasos por ahí. ¿Mm? Y a ver qué pasa. Entonces, le digo yo, pues nuevamente muchas gracias, muchos deseos. Blessings to you too, Martina de Jesús. ¿Mm?
Entonces, bebidas espirituosas, hay no. Bueno, ¿hay o no? Si van a ver, dice que empiecen. ¿Sí? Ese es el problema de la virtualidad. Solo por darles carita me dan ganas de servirme uno, decirles salud y empezar a tomar. No, tampoco. Capaz que me lo publican ahí. Después me lo ponen ahí y me lo publican y hasta me dejan sin chance. Ah. Aquí yo no tengo, dice Ana Rebeca. Bueno. Sí, efectivamente. Después ahí todos ahí diciendo, mire, al de la manzanita, el francés. ¿Ah? Ese es el más atractivo. ¿Ah? Entonces, pues bueno, entonces ya después de esos cortos saludos y muchísimas gracias, agradecidos, se puede relajar, ¿verdad? Sí, exactamente. Ahí está Dulce María también. Sí. Muchas gracias, Elizabeth. Espero que la pasen bien aquí con las clasecitas de acá. Bueno, ya pasando a lo más serio. No sé cómo van. Me parece que ya el día de mañana ya tienen examen. El primero todavía no ha sido, ¿verdad? Creo que por la suspensión de actividades no tuvieron oportunidad de hacer el examen. Ayer empezaron. Sí, Alan, sí. Bueno. ¿Y cuál fue la clase que van a ganar? Laboral. Entonces a ganar laboral. Sí, exactamente. Fue por la suspensión de actividades dado a los problemas que se estaban teniendo. ¿Mm? Mañana administrativo. Bueno. Bueno, entonces agrario. Bueno, entonces bueno, pues tuvieron un día más de descanso. Ese es el más alegre, el del día martes. El día martes es donde más disfrutan. Ahí ni siquiera con seriedad llegan al examen. Pues yo no sé de complicados, al final solo es de selección múltiple. Al final es selección múltiple. Solo deben de tener, como siempre se los dije, pero siempre a veces piensan mal, que deben de tener cuidado donde ponen la rayita. La rayita no la van a poner en cualquier lado, Así que por favor lean bien para poner la rayita o el subrayado, como también puede decirlo, donde es. Ese es el cuidado que deben de tener, ¿verdad? Así que Ingrid también. Ajá. Sí, exactamente. El chiste es que cuiden su rayita. Incluso si lo voy a poner en las instrucciones del examen. Tengan cuidado, no dejen o no pongan la rayita en cualquier lado. Pero ya les digo, les estoy dando hasta los secretos para poder ganar mucha plata cuando ya ustedes ejerzan y se dedican a penal, ya tienen algunos secretitos por ahí. En una pregunta le pondré un chiste de usted, doctor. No muy entendí lo que me estaba diciendo, la verdad. No comprendí mucho. Sí, ustedes saben que cuentan obviamente con el repaso con Alberto. Él, no sé para cuándo lo tendrá programado o cuándo se van a poner de acuerdo a hacerlo. ¿Mm? Exactamente. Bueno, entonces, obviamente, pues vamos a tener que empezar con las clases de la tarde de hoy y únicamente, bueno, vamos a darle continuidad y quiero ver si alguien me ayuda a recordar qué fue lo último que vimos, ¿verdad? Y el día martes último de clase. Entonces, a ver que alguien refresque mi memoria y nos volvamos a poner en sintonía. ¿Qué fue lo que estuvimos viendo?
la definición del MP. Sí, vimos acerca del MP de alguna manera. Estuvimos viendo el MP derivado de que obviamente es el Ministerio Público quien tiene a su cargo la fase o etapa procesal, ¿verdad? Entonces, la fase o etapa la procesal. Y que eso es lo que le corresponde, obviamente, obviamente, y de conformidad también con lo que regula la Constitución Política de la República de Guatemala, ¿verdad? En lo que habíamos leído precisamente. Y de alguna manera también aclarábamos algún aspecto que muchos confunden, ¿verdad? Que muchos confunden respecto a si el Ministerio Público es un ente autónomo, ¿verdad? Que eso de alguna manera la Constitución lo dice claramente, aunque lo indica, pero, o lo regula claramente, pero algunos alegan la autonomía. Efectivamente, el Ministerio Público, una vez que reciba, tiene que pasar a realizar la investigación, tal y como lo habíamos definido, que era el procedimiento preparatorio, cómo lo definíamos. Y obviamente teníamos el 309, ¿verdad? Que donde están los fines, que es parte también de la definición, ¿verdad? Sin olvidar, obviamente, que el Ministerio Público tiene que ser objetivo. Por lo tanto, el Ministerio Público, con la finalidad o la búsqueda de la verdad, como también se le llama, establecer si es delito, la responsabilidad y todas las circunstancias que tiene que él investigar, tiene que realizar una serie de actividades, una serie de, de diligencias, efectivamente, para poder obtener la prueba necesaria para que oportunamente sea la persona responsable sea condenada por ese delito, que ese es el trabajo precisamente. De alguna manera, las noticias que han estado en los diarios y sobre todo con este último caso que bastante, eh, tenía mucho la atención del público, de esta señora María Luisa, que también era trabajadora del Ministerio Público y que recientemente, pues por toda la investigación que se hizo, todos los medios de prueba, evidencias, indicios, todo eso que se presentó ante el juez durante el debate, fue lo que de alguna manera hizo que la persona fuera condenada. Y obviamente condenada a la pena máxima, o sea, la pena de 50 años. Vamos a ver qué pasa en la apelación, porque obviamente el abogado defensor creo que va a apelar, obviamente, la sentencia. Pero obviamente todo ese es un trabajo que debe realizar precisamente el Ministerio Público durante la fase o etapa preparatoria. Porque como le digo, en esos plazo, digamos, máximo de 3 meses, o el que le haya señalado el juez, el Ministerio Público tiene que recabar y practicar todas esas diligencias que están en el 309, que de alguna manera en forma genérica señala el 309. ¿Por qué? Porque con todos esos medios de prueba tiene que ir. Y es la única oportunidad que tiene para hacerlo. Recuérdese que habíamos dicho que cada fase o etapa procesal es totalmente distinta, que una fase o etapa procesal agotar o que ya se terminó, no puede retrocederse, no, obviamente, pueden volverse a hacer. Por lo tanto, la fase preparatoria es irrepetible. Lo que no se hizo, salvo alguna cuestión que se interponga como una nueva prueba o algo, realmente lo que se hizo en la fase preparatoria, eso es lo que tiene que precisamente utilizarse para ir a juicio o debate y lograr la condena. Eso es lo que se tiene, ¿no? Y eso es lo que debe hacer el Ministerio Público en ese plazo. Entonces, la cuestión obviamente para la acusación no es sencilla, la verdad. Es bastante complicada, ¿no? No es sencillo. Y obviamente, todas esas diligencias que él practique, para lograr una mayor objetividad
precisamente, e imparcialidad, objetividad. Le dan un plazo para investigación, usted investiga, recabe todo. Si usted no lo hizo, porque también puede en la fase intermedia acudir a una área que es una clausura provisional. En esa clausura provisional, el Ministerio Público puede pedir un poco más de tiempo para agotar aquellos medios de prueba que no ha podido finalizar. Y en esa clausura provisional, lo que hacen es levantar todas las medidas precisamente las medidas de coerción que se hayan aplicado y suspender por el plazo que se solicite o el que le señale el juez. Pero ya no se puede retroceder, ya no se puede dar continuidad porque no va a estar algo así como ensayo y error. ¿eh? No se hicieron bien las cosas. No, entonces dígame, voy a volver a hacer una investigación para hacer. No, eso no se puede, pues. Para eso es que le dan un plazo. Y como le digo, en la práctica de esas diligencias y todo, el Ministerio Público tiene también que saber qué es lo que tiene que investigar. Y obviamente la defensa en muchos casos le pide también que practique algunas diligencias porque también a través del Ministerio Público él quiere demostrar que la persona no cometió delito alguno. Derivado de eso, ya leímos de alguna manera en el 314 que las actuaciones serán reservadas para los extraños. La investigación solo concierne a la persona imputada, a su abogado o a aquellos a que les haya dado participación el juez. Y las diligencias que se practiquen, además de las que tiene que realizar el Ministerio Público, tiene que atenderse aquellas que sean precisamente, ¿verdad? Sean propuestas también por la defensa o las otras partes. Por ello es que quisiera que leyéramos el 315, proposición de diligencias. Doctor, sí. Si quiere yo lo apoyo. Gracias, Gaby. Artículo 315, proposición de diligencias. El imputado, las personas a quienes se les haya dado intervención en el procedimiento, sus defensores y los mandatarios podrán proponer medios de investigación en cualquier momento del procedimiento preparatorio. El Ministerio Público los llevará a cabo si los considera pertinentes y útiles, debiendo dejar constancia de su opinión contraria a los efectos que ulteriormente correspondan. En caso de negativa, el interesado podrá acudir al juez de paz o de primera instancia respectivo, para que valore la necesidad de la práctica del medio de investigación propuesto. Bueno, ahí tenemos que todos pueden, o cualquiera de las partes o aquellos que se le dio participación, pueden, obviamente, solicitarle al Ministerio Público que practique ciertas diligencias para recopilar o para recabar los medios de prueba que sean necesarios. Pues, obviamente, la defensa está interesado en algunos aspectos que el Ministerio Público no está enfocando, porque él está enfocando y la mirada la tiene puesta directamente en aquello con lo cual se puede inculpar a la persona que él considera que es responsable y debe de ser condenada. Entonces, obviamente, hay cosas que la defensa no puede obtener, que necesita también que el Ministerio Público lo practique. Por lo tanto, le pide al Ministerio Público que practique ciertas diligencias, le solicita y a veces le presenta pequeños escritos con no tantas formalidades como es en otros sistemas procesales, para que practique tales diligencias y diciéndole para qué le van a servir. Porque ya vienen, vuelve a repetirse la palabrita que tuvimos también en el 309 respecto a lo que son todas las diligencias, dice, pertinentes y útiles. O sea, esas dos palabritas son las que sirven para determinar la importancia y si efectivamente estas son aplicables a la prueba que se está ofreciendo. Porque como el Ministerio Público debe de ser objetivo, entonces no debe recabar o practicar solo diligencias de recolección de pruebas que
de alguna manera sirvan para condenar, sino también aquellas que puedan en un momento favorecer a la otra persona, ¿no? Ese es el carácter que hemos visto, ¿no? O que hemos establecido cuando se habla de objetividad basada en los hechos, que el Ministerio Público puede en su momento encontrar medios de prueba que absuelvan a la persona, pues, que efectivamente se den cuenta que él no lo hizo o alguna circunstancia que le favorezca. Por eso es que eso pasa. Y con la idea de que se acuda siempre al juez contralor, porque el juez contralor, esa es su función, ¿no? Ejercer control sobre el Ministerio Público para que la investigación que practique se dé con todas las formalidades y requisitos. Por eso es que le damos un juez contralor. Él es el que controla. Y si no practica la prueba que nosotros le pedimos como abogados defensores, entonces acudimos a él. Mire, yo le solicité esto y esto por estos motivos y el Ministerio Público se rehúsa a hacerlos. Pues ahí mismo lo valorará y le podrá ordenar precisamente al Ministerio Público que lo haga. O puede en un momento determinado decir, no, la verdad es que no se ve lo pertinente y útil, y decir al Ministerio Público, estoy de acuerdo que no se practique. Pero ahí está. Ahora, en esas diligencias de investigación, porque ahorita recuérdense, estamos en la fase preparatoria, en la etapa preparatoria, fase o etapa preparatoria, y ahí es donde el Ministerio Público tiene una gran tarea, pues, tiene toda la tarea necesaria para poder lograr que se condene a los responsables. Entonces, ¿quiénes son los que participan? Perfecto, miremos en el artículo 316. Si quiere lo leo yo. Gracias, Gaby. Muy bien. Artículo 316. Participación en los actos. El Ministerio Público permitirá la asistencia del imputado, de los demás interesados, de sus defensores o mandatarios a los actos que se practiquen sin citación previa. Los asistentes no tomarán la palabra sin expresa autorización de quien preside el acto. Quienes asistan o participen en un acto de diligenciamiento de investigación deberán guardar seriedad, compostura y en ninguna forma perturbar, obstaculizar o impedir la diligencia con signos de aprobación o de desaprobación, pudiendo ser excluidos o obligados a retirarse en caso que no se comporten como corresponde, sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar. Podrán solicitar que conste en el acta las observaciones que estimen pertinentes en cuanto a la conducta de los presentes, incluso sobre las irregularidades y defectos del acto. Bueno, entonces todas esas diligencias, como les digo yo, citación previa, mañana vamos a practicar esta diligencia, me gustaría que estuvieran y algo así, para que efectivamente pueda fiscalizarse precisamente la prueba. Obviamente para que estén presentes y ven ustedes qué es lo que les corresponde hacer cuando participan en esos actos o diligencias de recabamiento de prueba. Entonces se está recabando precisamente la prueba. ¿Qué se va a dar? Bueno, entonces esas son reglas generales en qué se va a hacer dentro de la fase preparatoria. Pero hay algunos actos que precisamente son muy especiales porque estos actos tienen repercusión precisamente en el juicio o debate. O sea, son cuestiones urgentes o que tienen que practicarse, ¿no? A veces por orden de juez o a veces porque el Ministerio Público así lo solicita, dadas las circunstancias. Para el efecto, tenemos el 317, actos jurisdiccionales. Y, entre comillas, pueden ver ustedes que es un anticipo de prueba. Al leerlo, vamos a entender por qué se quiere o se realiza o por qué se le denomina anticipo de prueba. Ahí van a ver qué circunstancias son las que se desarrollan. Porque, como les digo, prácticamente se está haciendo ese anticipo de prueba para que en el juicio o debate solo se vaya a leer el acta, ya no se tiene que repetir el proceso, porque eso ya se agotó. Entonces, por favor, anticipo de prueba. Si quiere lo leo yo. Gracias, Gaby. Bueno,
Artículo 317. Actos jurisdiccionales, anticipo de prueba. Cuando sea necesario practicar un reconocimiento, reconstrucción, pericia o inspección que por su naturaleza y características deban ser considerados como actos definitivos que no puedan ser reproducidos, o cuando deba declarar un órgano de prueba que, por algún obstáculo difícil de superar, se presuma que no podrá hacerlo durante el debate, el Ministerio Público o cualquiera de las partes requerirá al juez que controla la investigación que lo realice. El juez practicará el acto si lo considera admisible formalmente, citando a todas las partes, los defensores o mandatarios, quienes tendrán derecho a asistir con las facultades previstas respecto a su intervención en el debate. El imputado que estuviere detenido será representado por su defensor, salvo que pidiera intervenir personalmente. Si, por la naturaleza del acto, la citación anticipada hiciere temer la pérdida de elementos de prueba, el juez practicará la citación de las partes a manera de evitar este peligro, procurando no afectar las facultades atribuidas a ellas. En ningún caso, el juez permitirá que se utilice este medio para la formación de un expediente de instrucción sumaria que desnaturalice el proceso acusatorio. Cuando se tema por la vida y o integridad física del testigo, se tomará su declaración testimonial como anticipo de prueba por videoconferencia u otro medio electrónico con la presencia del abogado defensor designado por el imputado y, en su defecto, por el que designe la defensa pública penal. Y en caso de no existir imputado, igualmente se hará comparecer un defensor público de oficio para garantizar la legalidad de la declaración testimonial en esta forma. Sí, mismo comparecerán en este acto probatorio anticipado el fiscal del caso, el querellante, adhesivo si lo hubiere, y dicho acto será precedido personalmente por el juez del proceso. En este caso se observará lo requerido por los artículos 218 bis y 218 ter del presente código. Bueno, ahí tenemos prácticamente, esos son anticipos a prueba, que de alguna manera no pueden realizarse durante el juicio o debate, por alguna circunstancia que también deba realizarse, ¿no? O definitivamente. O sea, hay pruebas que probablemente se puedan decir. Es que la instrucción sumaria era lo que se utilizaba antes, y dentro de un sistema acusatorio no existe un documento o una instrucción sumaria. Sumaria era la base sumaria o de investigación en aquella época, del código anterior, que era el expediente de investigación, porque el que investigaba era el juez. El juez era el que hacía la investigación. Él investigaba los casos. Entonces, prácticamente, él tenía un expediente donde estaban todos los medios de investigación practicados. Es decir, los testigos iban a declarar precisamente al juez. Todos los medios de prueba eran ordenados por el juez. Entonces era sumario, porque prácticamente el juez ya tenía toda la prueba. Él, con todo lo que estaba haciendo, posiblemente, como era el que conocía desde el principio hasta el fin, posiblemente ya tenía un criterio, y de alguna manera, si él consideraba o él estaba convencido que era culpable, la persona lo condenaba. En este caso, lo que queremos es que haya imparcialidad, sobre todo la del juez, a manera de que él no esté viendo que se recibe la prueba para que se vaya creando un concepto o una idea, y en la fase intermedia ordene oportunamente el juicio o debate. Entonces, lo sumario es precisamente un expediente de investigación, una investigación de que haya hecho prácticamente el juez o se haya practicado el juez. Porque ya le digo, cuando hay anticipo de prueba, lo que se hace en el juicio o debate es simplemente a leer el acta, porque prácticamente no agiliza, lo que evita es que las pruebas se vayan a perder, porque vayan a desaparecer. Por ejemplo, si es un testigo, esta persona tiene que declarar porque él no es guatemalteco, es un extranjero,
y esa persona tiene que irse de regreso a su país. No puede quedarse en Guatemala mientras dure todo el proceso y no puede estar presente durante el juicio o debate. Entonces lo hacen como anticipo de prueba porque esta declaración, si no se hace bajo estas circunstancias, se pierde. ¿Mm? O el otro caso extremo, y ha pasado unas 3 veces, que se pide un anticipo de prueba porque la persona que va a ser testigo o la persona que tiene que declarar está muy mal, está enferma. Y hay mucha posibilidad de que esa persona no logre sobrevivir a lo que fue el juicio o debate. ¿Mm? Imagínense que es la persona agraviada que está gravemente herida y entonces esta persona se le recibe su declaración como anticipo de prueba, ¿verdad? Para que quede ya en un documento. ¿Mm? Exactamente como en la película, exactamente, para que quede ya grabado. Y obviamente ahí en el juicio debate ya solo se lee, porque como le digo, en esas ocasiones que le digo 3 veces, la persona ha fallecido durante ese lapso. Y como ha fallecido, entonces la única forma de poder utilizar ese medio de prueba es mediante un anticipo de prueba. Entonces, esas son, como le digo, las circunstancias que dan una persona que tenga que irse al extranjero o un testigo o un agraviado que crean que definitivamente no va a poder estar vivo por su enfermedad o cómo está de enfermo, ¿sí? Que obviamente eso hace que se tome. Este anticipo de prueba se puede hacer, como le digo, en la fase preparatoria, pero también se puede hacer o se puede practicar, y adelantándome a aquello, obviamente, en el momento de que ya está ordenado la iniciación del debate. Antes de cuando están en la fase de preparación del debate, se ve la necesidad de hacer precisamente un anticipo de prueba. Para el efecto, miren ustedes con el artículo 348. ¿Se lo leo, doctor? Gracias, Martín de Jesús. Bueno, artículo 348. Anticipo de prueba. El tribunal podrá ordenar de oficio o a pedido de parte una investigación suplementaria dentro de los 8 días señalados en el artículo anterior, a fin de recibir declaración a los órganos de prueba que, por algún obstáculo difícil de superar, se presuma que no podrán concurrir al debate. Adelantar las operaciones periciales necesarias para informar en él o llevar a cabo los actos probatorios que fueran difícil de cumplir en la audiencia o que no admitieren dilación. A tal efecto, el tribunal designará quién presidirá la instrucción ordenada. En este caso, la declaración testimonial que lo amerite y justifique se recibirá como anticipo de prueba mediante videoconferencia u otro medio electrónico en las condiciones que lo regulen los artículos 317 y 318 de este código. En este último caso, se observará lo regulado en los artículos 218 bis y 218 ter del presente código. Bueno, entonces ahí tenemos que también el anticipo prueba puede darse cuando vaya a iniciar el debate o un poco antes de iniciar el debate. También, así adelantándome, ven que en este anticipo de prueba son, como les digo, los 2 únicos casos, el otro es ampliación de la investigación, en que ampliación de los medios de prueba, en que la prueba es solicitada o promovida por el juez. O sea, lo normal es que las partes son los que aportan los medios de prueba y ellos son los que digan qué diligencias practicar y todo, como ya lo leímos. Pero en el anticipo de prueba, el juez puede ordenarla de oficio. Igual cuando la ampliación de los medios de prueba, que ya es cuando él esté valorizando la prueba y ve que
él nota que hay algo necesario que hace falta para completar realmente lo que ya tienen en ese momento y hace falta. Entonces se puede pedir también la ampliación y eso también lo puede solicitar el juez de oficio. Esos son los dos únicos casos que contempla el Código Procesal Penal en que el juez puede precisamente ordenar de oficio una investigación o precisamente, ¿verdad? O que se practique un anticipo de prueba. En esta fase preparatoria son las partes, pero en aquel caso es el juez que lo ordena. Muy interesante, ¿no? Entonces, para el efecto también no dejemos de leer y nos vamos a ir a leer el 218 bis y el TER, que ya vieron que también en el otro anticipo de prueba también nos remite a estos dos, que es precisamente lo relativo a las declaraciones, que se dan precisamente por medios audiovisuales o teleconferencias. Entonces, leamos el 218 bis y el TER, por favor, que es lo que fundamenta también, porque este es un artículo que prácticamente autoriza los videoconferencias o teleconferencias. Entonces, por eso es que lo remite y lo tenemos que saber manejar también. Por favor. Pero primero leamos el 218, que es así pequeñito, y ahí nos vamos a lo que es el bis y el TER, por favor, porque tienen relación. Buenas tardes, doctor. René, buenas tardes. Si el testigo se hallare en el extranjero, se procederá conforme a las reglas internacionales o nacionales para el auxilio judicial. Artículo 218 bis. Declaración por medio audiovisuales de comunicación. Si por circunstancias debidamente fundadas, el testigo, perito o colaborador eficaz no puede concurrir a prestar declaración en forma personal, el tribunal, a pedido de parte o de oficio, podrá ordenar la realización de la declaración testimonial a través de videoconferencia o cualquier otro medio audiovisual de comunicación similar de la tecnología, de las mismas o mejores características, que resguarden la fidelidad e integridad de la declaración y garanticen a las partes el adecuado ejercicio de sus derechos procesales. Se podrá utilizar este mecanismo cuando se den cualquiera de las siguientes circunstancias. Inciso A. Cuando el testigo, perito u otra persona esté siendo beneficiado con alguno de los mecanismos de protección regulados en la ley para la protección de sujetos procesales y personas vinculadas a la administración de la justicia penal. Inciso B. Cuando la persona haya sido o sea colaborador eficaz según lo estipulado en la ley contra la delincuencia organizada. Inciso C. Cuando debido a otras circunstancias la declaración del testigo, perito u otra persona relevante en el proceso constituya un riesgo, amenaza o puede ser sujeto de intimidación en contra de su vida, integridad o la de su familia. Sigamos. 218 TER, procedimiento en caso de declaración por medio de audiovisual. La declaración a través de videoconferencia u otros medios audiovisuales de comunicación podría realizarse durante el debate oral y público o en carácter de anticipo de prueba. La diligencia se realizará con base en lo siguiente. Inciso A. En caso se efectúe la diligencia en el anticipo de prueba, el órgano jurisdiccional deberá informar a las partes con no menos de 10 días de anticipación de la realización de la diligencia sin perjuicio de lo dispuesto en este código en dicha materia en relación al peligro de la pérdida de elementos de prueba y de actos de extrema urgencia. Durante el debate oral deberá programarse la diligencia al inicio del mismo
En el anticipo de la prueba se observarán los artículos 317, 318 y 348 de este código, recibiendo la declaración testimonial mediante videoconferencia u otro medio electrónico que proceda. Inciso B. El órgano jurisdiccional competente efectuará el trámite respectivo ante las autoridades del país o lugar donde resida la persona. En caso se trate de un testigo protegido o colaborador eficaz, deberá mantenerse bajo reserva de la confidencialidad, el trámite y el lugar donde se encuentra el mismo. Inciso C. En el lugar donde se encuentra el testigo, perito u otra persona cuya declaración sea relevante en el proceso, debe estar presente una autoridad designada por el órgano jurisdiccional competente, la cual tiene la obligación de verificar la presencia del testigo, perito u otra persona, tomar sus datos de identificación personal, al verificar que la declaración, verificar que las instalaciones reúnan las condiciones adecuadas y que se cuenten con los aparatos audiovisuales idóneos y conectados con enlace directo con el tribunal. El órgano jurisdiccional competente a cargo de la diligencia dejará constancia de haberse cumplido la obligación precedente. Inciso D. El órgano jurisdiccional competente deberá verificar que las instalaciones y los medios audiovisuales permitan que las diferentes partes procesales puedan oír y observar con fidelidad la declaración prestada por un testigo, así como ejercer sus derechos en materia de interrogatorio. Inciso C. En caso que el testigo goce del beneficio del cambio de identidad o se determine que por razones de seguridad se deba ocultar su rostro, se tomarán todas las precauciones necesarias para evitar que el mismo pueda observarse a través de medio audiovisual que utilice. Toda diligencia deberá ser grabada y debidamente registrada. Una vez concluida la diligencia, el personal autorizado por el órgano jurisdiccional competente se encuentre en el lugar donde estuviera la persona que tuviera que declarar, accionará acta de diligencia, misma que deberá ser firmada por todos los presentes y remitida al órgano jurisdiccional que emitió en el orden respectivo. Las partes tendrán acceso a los documentos, grabaciones y registros producto de dicha diligencia. En estas diligencias siempre deberá comparecer el defensor designado por el imputado, en su defecto el defensor público que se designe por el juez y fiscal del caso, cuidándose porque se observen debidamente en las garantías constitucionales del derecho de defensa y el debido proceso. En caso de no existir imputado, igualmente será comparecer a un defensor público de oficio para garantizar la legalidad de la declaración testimonial en esta forma. Asimismo, comparecerán en este acto probatorio anticipado el fiscal del caso, el testigo si lo hubiere, y dicho acto será presidido personalmente por el juez del proceso. Bueno, entonces, como ven ustedes, se puede dar esos anticipos de prueba. Ahí está, y lo que acabamos de ver es el procedimiento, sobre todo el procedimiento, y máxime cuando la persona se encuentra en el extranjero. Y obviamente, si se encuentra en el extranjero, el juez tiene que acudir a la Corte Suprema para que se les solicite las autorizaciones respectivas. La Corte se comunica con el ministro de Relaciones Exteriores, el ministro de Relaciones Exteriores hace la petición al gobierno, o peritos o testigos o lo que sea, ¿no? A efecto de poder solicitar al organismo judicial que preste la atención y preste todas las seguridades y las condiciones que ahí se establece, porque obviamente tiene que haber una autoridad allá competente en el cual está presente
para garantizar precisamente que las cosas se cumplan con todas las formalidades legales establecidas, que no va a haber cuestiones chuecas ahí que pueda hacerse dudar. O sea, no se puede hacer en privado, por ejemplo. No, tiene que ser esto. Es más, hay un representante que va al país o al lugar, precisamente eso. En algunas veces es uno de los jueces o a veces el secretario el que va para cumplir todas estas condiciones, el acta y firmar y garantizar que efectivamente todo se dé de conformidad con la ley. Obviamente ahí tenemos testigos, ahí tenemos peritos, sobre todo aquellos que sean testigos protegidos, porque obviamente estos están protegidos porque puede haber una grave amenaza contra ellos por su declaración y esta puede ir también a su familia, a su familia también que estén siendo amenazados. Entonces, cuando hay testigos en casos así bastante fuertes y graves o de impacto social, muchas veces el Estado, de acuerdo a la ley, está autorizado para prácticamente sacar del país o de Guatemala a ese testigo y llevarlo o buscar la residencia en otro país para que la persona esté protegida, ¿no? Entonces, incluso aún estando allá, para evitar daños a familiares o lo que sea, allá también puede ocultarse, obviamente, la identidad, que la persona no se identifique. Y a veces cuando no está en el país, aquí en Guatemala también se hace. Y lo que hacen es que la persona llega con de aquellas chumpas que le cubran la cabeza, con, como quien dice, incluso aquellas gorras pasamontañas, anteojos y todo aquello que sirve para dar su identidad. Y obviamente en algunas ocasiones extremas como las que estamos hablando, incluso como parte de protección al testigo, se le busca otro nombre u otra identidad para que no sea ubicado. Entonces yo les decía que se han practicado diligencias bajo esas circunstancias aquí en Guatemala y la persona incluso que está así como le digo con aquellas chumpas en las que se cubre la cabeza y máscaras y todo, incluso les dan un aparato que distorsiona la voz para que tampoco puedan ser identificados por la voz. Entonces, que han visto ustedes también en algún noticiero que tratan de ocultar la identidad de la persona y cuando hablan se ve una voz casi toda desfigurada. Sí se entiende lo que dice, pero no es la voz de la persona que efectivamente está hablando. Entonces, esas son todas las seguridades que tiene que tener o las circunstancias en que se puede dar estas declaraciones y por qué efectivamente se puedan dar como anticipo de prueba. Como le digo, esta es una práctica que hay en muchos países, ¿verdad? La de proteger a los colaboradores, a los testigos, a efecto de que no les vayan a pasar nada, trasladarlos a un país distinto, darles otra identidad, incluso en Estados Unidos, cadáveres no reclamados o que no se sepa porque ninguno los identifica, o sí los identifican, pero no se sabe. Muchas veces ese es el nombre que utilizan para identificar al testigo, y en tanto lo entierran como XX a ese fallecido. Entonces, esta persona le dan el nombre, lo trasladan a otro estado e incluso lo ubican en una residencia, en un lugar, en una casa distinta y le dan también oportunidad para obtener un trabajo. Le dan un trabajo, lo ayudan a conseguir un trabajo para que él pueda seguir viviendo y no tenga que regresar, ¿verdad? De ser posible, nunca regresar al lugar donde esto se dio y donde él prestó toda su colaboración. Entonces, como le digo, se oye y pareciera mucho cuestión de película lo que estamos viendo, ¿no? Que eso solo se ve en las películas. No, pero en realidad sucede y son las formas que se tienen para que el Estado pueda efectivamente garantizar, ¿no?, de que la persona responsable va a ser condenada, ¿no?
se dan todos los medios posibles y legalmente establecidos. Incluso, como ven, obviamente lo relativo a las teleconferencias, que eso empezaron a surgir o se dio autorización en el 2009. Incluso en algunas diligencias para evitar el traslado de las personas o de los delincuentes de presidios para los tribunales, muchas veces se hace por teleconferencia, y en las prisiones, en algunas prisiones, hay un área específica donde los reos estén, ¿verdad? Y estén precisamente viendo todo el juicio y puedan en su momento declarar, ¿verdad? Con las particularidades que ahí se dice que hay un oficial, hay una persona que les va a ir guiando y les va diciendo en qué momento declarar, qué es lo que deben de hacer. Y obviamente, como lo dice, sé que estos artículos son un poco largos y sí tienen que volver a leerlos, sino tal vez 1 o 2 o 3 veces, porque son bastante largos en cuanto al procedimiento y todo, y los motivos. Entonces, esto se tiene también que conocer. Ahora les digo, estas declaraciones que hacen estas personas muchas veces es para proteger a los testigos, pero el Estado debe de alguna manera garantizar la justicia. Así como vieron ustedes precisamente que se dio en esta última sentencia, que hubo un interés colectivo o de la opinión pública respecto a esta señora. Bueno, también era trabajadora del Ministerio Público, era también perito del Ministerio Público, en el cual esta persona fue asesinada por el esposo. Ahí pueden ver ustedes que toda la investigación que hizo el Ministerio Público y que ahí le fue a decir al juez, mire, yo hice esto, aquí está este documento, aquí está esta actividad. Todo lo que esa persona, el Ministerio Público presentó a efecto de que la persona fuera condenada. Testigos, peritajes, reconocimiento de los lugares donde el desagüe, donde la habían tirado, todo eso es lo que tiene que hacer o practicar el Ministerio Público durante el plazo que le dio el juez para esa fase preparatoria de investigación o de instrucción, ¿verdad? Entonces, eso es. Y él, en esa audiencia, él empieza a enumerar y darle, aquí está la evidencia, aquí está la llamada telefónica, aquí están los mensajes que ellos se escribieron y el mensaje que ella enviaba, el temor por los malos tratos que le di, todo eso es lo que de alguna manera trata, como dijimos, que es la prueba, medios de convicción, que convenza a los jueces de que efectivamente la persona es culpable, que efectivamente la persona es responsable y que esa persona fue la que cometió el delito. Entonces, eso es precisamente lo que se tiene que hacer durante esto. Y estos son los medios con que se cuentan precisamente cuando hay de alguna manera alguna circunstancia en el que hay un riesgo para la vida de los testigos, o los peritos, o las personas que tienen que prestar alguna declaración por ese caso. Como le digo, hay que leerlo un poquito más para que se vaya comprendiendo un poco más. Pero como le digo, no es algo nuevo, no es algo novedoso. Es lo que hacen en muchos países precisamente para lograr la justicia y que se logre la justicia penal. Bueno, después de este breve comentario o largo comentario, miremos lo relativo también a estas diligencias que tiene que practicar muchas veces el Ministerio Público con carácter de urgente, que es el 318, por favor. Doctor, lo doy. Gracias. Muy bien. Artículo 318. Urgencia. Cuando se ignore quién ha de ser el imputado o cuando alguno de los actos previstos en el artículo anterior sea de extrema urgencia, el Ministerio Público podrá requerir verbalmente la intervención del juez y éste practicará el acto con prescindencia de las citaciones previstas en el artículo anterior, designando un defensor de oficio para que controle el acto.
Cuando existiera peligro inminente de pérdida de elemento probatorio, el juez podrá practicar aún de oficio los actos urgentes de investigación que no admitan dilación. Finalizado el acto, remitirá las actuaciones al Ministerio Público. En el acta se dejará constancia detallada de los motivos que determinaron la resolución. En los actos de anticipo de prueba testimonial que sean de extrema urgencia, cuando el caso lo amerite y justifique, se recibirá la declaración del testigo por videoconferencia y otro medio electrónico con la presencia del defensor de oficio. En este caso, se observará lo regulado en los artículos 218 bis y 218 ter del presente código. Sí, los cuales leímos que ahí está establecido el procedimiento y la forma en que se deben de dar precisamente estas declaraciones. Esas diligencias deben ver o deben practicarse bajo esos requisitos formales. Si falla alguna, pues obviamente los abogados defensores tienen que estar atentos para hacerlo señalar, porque entonces esa prueba no es válida, porque no se cumplieron con los requisitos esenciales o formales que establece la ley para la práctica de los mismos. Entonces uno también tiene que manejar bastante bien este tipo de cosas. Entonces, obviamente, aquí estamos hablando en casos urgentes, que sean durante la investigación preliminar, que de alguna manera se hace mención, porque todavía no hay un imputado, no hay una persona el cual se identifique como posible responsable. Es decir, no ha habido una primera declaración. Es parte de las actividades que con urgencia tiene que realizar el Ministerio Público en las investigaciones o en las primeras diligencias. Entonces, ahí no hay una persona imputada. Por lo tanto, como ya les había dicho ahí antes, hay un abogado defensor de oficio de la Defensa Pública Penal que obviamente va a observar y va a garantizar precisamente, ¿no?, como defensor, de que todos los requisitos se han cumplido para la práctica de esa diligencia de carácter urgente. Entonces, efectivamente, podría ser el caso de identificar a la persona, pues, podría ser el caso de eso, y para que ya quede en autos o quede precisamente la declaración del testigo que efectivamente lo puede identificar y que obviamente va a tener que salir del país o ya salió o que realmente no está en condiciones por su enfermedad para estar en el juicio. Son cuestiones de carácter urgente. Obviamente, ya sabemos que el Ministerio Público puede exigir o pedir información. Yo creo que lo habíamos leído, no lo leí en la clase anterior, pero ahora lo vamos a leer. No sé si es nuevamente o lo vamos a leer para que miren las facultades que tiene el Ministerio Público para la práctica de la investigación, ¿verdad? Las investigaciones o las diligencias que tiene que practicar el Ministerio Público. El 319, por favor. Artículo 319. Facultades del Ministerio Público. El Ministerio Público puede exigir informaciones de cualquier funcionario o empleado público, emplazándolos conforme a las circunstancias del caso, y practicar por sí o hacer practicar por funcionarios y agentes policiales cualquier clase de diligencias. Los funcionarios y agentes policiales y los auxiliares del Ministerio Público estarán obligados a satisfacer el requerimiento o comisión. Para solicitar informaciones de personas individuales o jurídicas, el Ministerio Público deberá solicitar autorización de juez competente. El Ministerio Público puede impedir que una persona perturbe el cumplimiento de un acto determinado e incluso mantenerla bajo custodia hasta su finalización. En el acta respectiva constará la medida y los motivos que la determinaron, con indicación de la fecha y hora de su comienzo y cesación. Bueno, en este caso, en esos últimos párrafos, es aquella persona que está tratando de perturbar, obstaculizar o haciendo escándalo para que esta diligencia no se practique, pues. Entonces es la persona que se le aparta precisamente por esos motivos, pues. Y eso se hace constar, ¿verdad? La apartaron, y es como también ya, de alguna manera, también ya lo habíamos leído en el 316 respecto a la participación
de otras personas en los actos, ¿verdad? En que también podía mantenerlos al orden o en alguna manera apartarlos, ¿verdad? Para que esto se practique. Bueno, estas son, como le digo, algunas de las condiciones en que deban de practicar o que el Ministerio Público tiene que tener en cuenta para realizar precisamente la investigación. Obviamente, tiene que practicar todos los medios de prueba que estén establecidos en la ley u otros que sean obviamente idóneos para la averiguación de la verdad. Para eso, dentro de las cosas y las condiciones en que debe realizarlo, está lo que tenemos que saber, lo que está regulado del artículo 187 del Código Procesal Penal hasta el 200, ¿cómo se llama? 53, me parece. O 50 sí, 253. Que es donde están los cadeos. Entonces, en esos primeros del 181 al 186 están, obviamente, las disposiciones generales respecto a los medios de prueba. Y después, a partir de los 187 hasta el 253 que habíamos dicho, están todos los medios de prueba y obviamente las formalidades y requisitos que deben observar y cumplirse por parte del Ministerio Público para que efectivamente esas pruebas sean válidas, puedan presentarle al juez y éste pueda valorarlos, habiendo llenado todos los requisitos ahí establecidos. Obviamente, hay cosas que, como le digo, ya lo que es la objetividad, que de alguna manera ya lo habíamos establecido. Todo lo que el Ministerio Público hable o pida o quiera establecer debe estar fundamentado y basado en los hechos, en los medios de prueba. No hay suposiciones o de alguna manera creo, pienso que, no. Tiene que ser obviamente por los medios de prueba. En eso tiene que basar sus conclusiones. En eso tiene que basar sus hipótesis y obviamente su teoría del caso, en los hechos que represente. Lo que el Ministerio Público hizo en el caso de los María fue obviamente establecer su teoría del caso, planteó sus hipótesis respectivas y se las presentó al juez. El juez, a su momento oportuno, consideró que la investigación que había practicado el Ministerio Público, así como los medios de prueba recabados y que se les presentó, eran determinantes y que los había convencido a ellos para poder condenar a esta persona y aplicarle la pena que efectivamente el Ministerio Público había pedido. Porque, como les digo, en el juicio debate, el Ministerio Público pide la condena y pide obviamente la imposición de la pena de prisión y señala cuál es la cantidad de pena que él espera. En este caso, dado los hechos, el Ministerio Público dijo, y por lo tanto, pido que se le aplique la pena máxima, que es de 50 años. Porque eso es lo que tiene que tener el Ministerio Público, basado en los hechos, basado en los medios que ha corroborado, visiones que ha recabado y que está poniendo a la vista de los demás sujetos procesales o de todos los partícipes. Entonces, obviamente, ¿verdad? Ahí es que hablamos de la objetividad. Y dentro de la objetividad, pues no olvidemos que también dentro de la investigación, de repente practica algunos en los que se demuestra que la persona no es culpable o que la persona no cometió ese delito, que es un delito distinto. Entonces, eso también lo tiene que tener como característica el Ministerio Público. Bueno, para el efecto, vamos a leer, como le digo, ya obviamente la objetividad de alguna manera la manejamos, o al menos ya tenemos idea de lo que es. Entonces, miremos el artículo 182. Entonces, ese dice libertad de la prueba. Ahí se regula lo siguiente. Se podrán probar todos los hechos y circunstancias de interés para la correcta solución del caso por cualquier medio de prueba permitido. Regirán en especial las limitaciones de la ley relativas al estado civil de las personas.
De alguna manera ya habíamos visto relativos al estado civil, que hay una limitación, ¿verdad? Que el estado civil solo se puede probar de conformidad con lo que está regulado en el Código Civil, y esas con las certificaciones o constancias del RENAP. Eso es lo único que puede establecerse el estado civil, que ya de alguna manera lo habíamos dicho. El 182 lo que está garantizado es el principio, y si quieren lo anotan ahí, por ahí a la par, es la libertad probatoria. Eso es la libertad probatoria. Claro, no es libertinaje, claro está, es la libertad probatoria. Porque ahí mismo dice, se probar todos los hechos y circunstancias para la correcta solución del caso por cualquier medio de prueba. Es más, los medios de prueba que se indican, como ya dijimos, del 187 al 253, son los que están regulados y están los requisitos formales para poder practicarlo. Eso sí, principio de libertad probatoria, exactamente, ¿verdad? Entonces, obviamente, de repente puedan haber medios de prueba que no estén regulados dentro de esto, dentro de los que están previstos en la ley, pero la libertad probatoria se la puede utilizar bajo ciertas formalidades. Para el efecto, miremos el 185, por favor. Artículo 185. Otros medios de prueba, además de los medios de prueba previstos en este capítulo, se podrán utilizar otros distintos, siempre que no supriman las garantías y facultades de las personas reglamentadas en este código o afecten el sistema institucional, la forma de su incorporación al procedimiento se adecuará al medio de prueba más análogo de los previstos en lo posible. La forma de su incorporación al procedimiento, usualmente la forma de incorporación de los medios de prueba que están descritos o se regulan en el código, dice cuál es la forma. Pero aquellos que no están, aquellos que se van a utilizar, entonces vamos a buscar, ahí podemos utilizar la analogía. Algún medio de prueba que se parezca o sea similar a él, entonces bajo esas condiciones, ¿verdad? Los vamos a adecuar para poder presentarlos o incorporarlos al proceso, ¿verdad? Porque eso es bastante importante. Entonces, estos dos, el 182, ¿verdad? Y el 185, de alguna manera, como les dije ya, están regulando lo que es la libertad probatoria, que pueden utilizarse cualquier medio de prueba que se iba a convencer al juez siempre y cuando llene todas las formalidades y requisitos. Y si no es un medio de prueba que está regulado, pues obviamente esta es la forma en que se pueden incorporar sin problema. Ahí la ley les está autorizando o prácticamente garantizando el principio de libertad probatoria. Ahora bien, hay pruebas que no son admisibles. Aquí en este siguiente artículo, el 183, regula los requisitos que debe de tener precisamente la prueba, los requisitos básicos que debe cumplir la prueba para poder ser admitidos, o sea, admisible. Por favor, el 183. Prueba inadmisible. Sí, bien. Bueno. Artículo 183, prueba inadmisible. Un medio de prueba para ser admitido debe referirse directa o indirectamente al objeto de la averiguación y ser útil para el descubrimiento de la verdad. Los tribunales podrán limitar los medios de prueba ofrecidos para demostrar un hecho o una circunstancia, cuando resulten manifestantemente abundantes. Son inadmisibles, en especial, los elementos de prueba obtenidos por un medio prohibido, tales como la tortura, la indebida intromisión en la intimidad del domicilio o residencia, la correspondencia, las comunicaciones, los papeles y los archivos privados. Bueno, entonces, para ser admitidos, tiene que tener, como les digo, dos requisitos, ¿verdad? Debe referirse directa o indirectamente al objeto de la averiguación y ser útil para el descubrimiento de la verdad.
Esto obviamente se reduce a aquellas dos palabrejas que ya vimos en dos artículos, sean pertinentes y útiles. Porque cuando se refiere a la pertinencia, es que debe referirse directa o indirectamente. Eso es lo que significa pertinente. ¿Mm? Eso es lo que significa pertinente. Obviamente, que efectivamente directa debe referir, directa o indirectamente tienen que referirse al hecho, que sean pertinentes. A eso se refiere la pertinencia, ¿no? A eso se refiere. Y obviamente en la segunda parte no puedo utilizar otra cosa del código y ser útil para el descubrimiento de la verdad. Pero es básicamente que los medios de prueba sean pertinentes y útiles. Si son pertinentes y útiles, entonces efectivamente los tribunales lo van a aceptar. Cuando son abundantes, ¿verdad? Cuando hay 5 o 6 testigos diciendo lo mismo, que vieron lo mismo, y va, ya no, suficiente, ¿va? Estos ya no, ya con esos 5 son suficientes, ¿para qué queremos más, va? Para no perder tiempo, ¿verdad? Y obviamente, obviamente los medios prohibidos. Aquí, en esta parte, donde se refiere a obtención de la prueba por un medio prohibido, que serán inadmisibles, en especial los elementos de prueba obtenidos por un medio no prohibido, es lo que da nacimiento o lo que hace que surja lo que es el fruto del árbol envenenado, que incluso en el sistema norteamericano también utilizan esa frase, que como le digo, eso de allá surgió, que obviamente si el medio de prueba se obtiene por un medio ilícito, si la confesión lo lograron por medio de la tortura, de la coacción o amenaza, y la persona confesó, ¿verdad que lo menciona? Exactamente. Entonces, eso es un fruto, pero es un fruto de un árbol envenenado. En inglés es fruit of the poison tree. Es decir, el producto o el fruto que da un árbol que está envenenado, un árbol o una prueba que ha sido por medios o métodos ilegales que no se cumplieron con los procedimientos, o sea, hubo incluso estos hechos, ese árbol está envenenado y el fruto no se puede dar. En el anterior código procesal, fíjense ustedes cómo se manejaba en aquella época y por qué salieron esta reglamentación con un nuevo que daba garantías. Porque efectivamente la persona era torturada. La persona, obviamente, con la tortura, con la capucha de Gamesán, o que lo ahorcaran, o que le estuvieran así haciendo toda una serie de cosas, porque así lo hacían en el segundo cuerpo de la Policía Nacional Civil, cuando teníamos el sistema anterior. Entonces la persona resultaba diciendo, sí, soy culpable, yo lo hice y toda la cuestión. Entonces, el medio fue ilícito. Incluso vamos a sancionar a aquel que lo estuvo torturando y lo dijo, pero él declaró esto. Y yo oí, y él fue el que dijo precisamente tal cosa. Él es culpable porque él aceptó que era culpable y toda la cuestión. Entonces, había posibilidades, o fácilmente, lo que él había declarado, lo tomaban en cuenta como una confesión, sin tomar en cuenta que lo que lo hizo a él confesar fue la tortura. ¿Qué les recuerda también esto? Otra cosa en la historia. En cuanto a los sistemas procesales. Ay, patojo, se les olvidó. El sistema inquisitivo. El sistema inquisitivo, esa era la característica, ¿verdad? Que sacaban a la verdad con tortura, haciéndole toda clase de daño para que la otra persona confesara. Y lo que él dijo bajo estos extremos, que no se sabía si porque ya no aguantaba el daño o todas las heridas que le estaban provocando, o porque efectivamente fuera verdad, pero eso era precisamente lo que se juzgaba, lo que se daba ante el juez, y ellos lo condenaban precisamente por eso. Entonces, caso similar, que le hacían todo lo que sea, él confesaba, y la persona que lo estaba haciendo confesar, había otro por ahí, que lo estaban interrogando, dice,
estaban interrogando. Pues obviamente decía, sí, él, cuando nosotros lo estábamos interrogando ahí en el segundo cuerpo, él confesó que había cometido tal y tal delito. Era el sistema mixto, pues. ¿Mm? Entonces, allí esto sí tenía validez. Aquí le están diciendo que no. Eso es lo que nosotros conocemos como el fruto del árbol envenenado, que eso no se puede utilizar. Es inadmisible un medio de prueba obtenido mediante esas circunstancias o con esos métodos. ¿Mm? Ahí es en donde se fundamenta precisamente la existencia de esto. Y eso es lo que se señala. Y como digo, en la película también lo utilizan, ¿verdad? ¿Eh? Porque de alguna manera lo hicieron, lo estaban confesando, pero el que lo confesó fue el amante de la esposa, ¿verdad? Y que él se sentía coaccionado. También era un poco de pajas, pero igual era, ¿verdad? Así como las que hablaba de Cosío cuando defiende a Zamora, y así lo utilizaron. Bueno, entonces, bueno, entonces, obviamente, ¿verdad? Eso será prueba inadmisible, obviamente. También existe esa circunstancia, como digo, yo sí la he utilizado, el tema del hecho notorio, que es el artículo 184. Por favor. Artículo 184. Hecho notorio. Cuando se postule un hecho como notorio, el tribunal, con el acuerdo de todas las partes, pueden prescindir de la prueba ofrecida para demostrarlo, declarándolo comprobado. El tribunal puede, de oficio, provocar el acuerdo. Yo he utilizado el hecho notorio y con eso obviamente hemos suspendido el juicio, incluso un juicio debate, pero obviamente, o previo a eso, negociábamos con el fiscal, que yo aceptaba el hecho notorio, ya no íbamos a repetir el juicio otra vez con todo lo mismo, pero que bajo estas circunstancias y que nosotros íbamos a aceptar como hecho notorio las pruebas presentadas con el Ministerio Público, ¿verdad? Y obviamente, basado en eso, que dictara una sentencia de una vez el juez, sin necesidad de ir a juicio de debate. Claro, no en todos los casos, ahí depende de las circunstancias en que se dé. Hay circunstancias que en su momento sí favorece esta situación del hecho notorio, ¿verdad? Entonces, Martina de Jesús ya pidió la otra botella. A ver, cuénteme. Sí, doctor. No, solo es una pregunta relacionada a nuestro segundo parcial, porque esta es nuestra última clase por las fechas. Ay, no diga usted la última. Eso es la última, como quien dice, o se va a pelar rata el hijo, ya no va a ser la última. No, todavía nos va a dar el jueves. Faltan otros más. Bueno, no, pero mi pregunta es, sí. El segundo parcial lo vamos a tomar a partir de los axiomas del garantismo procesal penal. Sí, también. Sí, ¿verdad? Sí, así es. Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces ya les digo, esto es. Entonces, eso es el hecho notorio. Entonces, el Ministerio Público, pues obviamente va a realizar todas estas. Y obviamente debe, cumplir con todos los requisitos y formalidades. Recuérdense que hay algunos medios de prueba que están aquí que es necesario tener la autorización de juez, porque de alguna manera hay, se puede violentar el derecho a la intimidad y solo se pueden practicar precisamente cuando el Ministerio Público cuenta con la autorización de juez. Este derecho a la intimidad, que ya en algún momento ya lo habíamos hablado, no sé si lo recuerdan. Ahora va a resultar que no nos dijo nada. No me acuerdo, así como hacen con todos los profesores. ¿Les explicaron los sistemas de valoración de la prueba? No, yo creo que no nos lo dijeron. No sé, algunos dicen que sí, otros que no, ¿verdad? Entonces, así la cosa. Entonces, recuérdese que hablamos del derecho a la intimidad. Son aquellas circunstancias que son privadas y que se ha establecido que no se pueden violentar.
salvo por orden de juez. Para eso tenemos precisamente lo que está regulado en el artículo, básicamente lo que tenemos el 23 y 24 del Código de la Constitución Política de la República de Guatemala. Por favor, procedamos a leer el artículo 23 y 24. Artículo 23. Inviolabilidad de la vivienda. La vivienda es inviolable. Nadie podrá penetrar en morada ajena sin permiso de quien la habita, salvo por orden escrita de juez competente en la que se especifique el motivo de la diligencia y nunca antes de las 6 ni después de las 18 horas. Tal diligencia se realizará siempre en presencia del interesado o de su mandatario. De una vez leo el 24. Por favor. Inviolabilidad de correspondencia, documentos y libros. La correspondencia de toda persona, sus documentos y libros son inviolables. Solo podrán revisarse o incautarse en virtud de resolución firme dictada por juez competente y con las formalidades legales. Se garantiza el secreto de la correspondencia y de las comunicaciones telefónicas, radiofónicas, cablegráficas y otros productos de la tecnología moderna. Los libros y documentos y archivos que se relacionan con el pago de impuestos, tasas, arbitrios y contribuciones podrán ser revisados por la autoridad competente de conformidad con la ley. Es punible revelar el monto de los impuestos pagados, utilidades, pérdidas, costos y cualquier otro dato referente a las contabilidades revisadas a personas individuales o jurídicas, con excepción de los balances generales cuya publicación ordena la ley. Los documentos o informaciones obtenidas con violación de este artículo no producen fe ni hacen prueba en juicio. Bueno. Entonces, obviamente, esto es lo que se refiere al derecho a la intimidad, inviolabilidad de documentos, inviolabilidad de la morada o de la vivienda, como dice ahí, ¿verdad? La inviolabilidad del domicilio o la morada, obviamente la inviolabilidad de los documentos privados, las comunicaciones telefónicas, cablegráficas, las cartas, todo eso es derecho a la intimidad. Incluso la parte esta que fue un agregado que hicieron cuando discutieron la Constitución, en el que también los documentos referidos a las empresas, los impuestos pagados o dejados por pagar, todo lo que se refiere ahí, que obviamente fue para proteger precisamente, ustedes ya saben a quién, pues, que de alguna manera también le dieron ese carácter de inviolables, ¿no? Entonces, obviamente, ustedes cuando vimos un delito allá referente a la defraudación tributaria, ¿verdad? Y que se ocultaban los libros y documentos, con orden de juez se podían ir a revisar o practicar, obviamente, las auditorías fiscales necesarias, pues, obviamente, también que con la participación del juez o la autorización del juez, que debería practicarse esa revisión de los libros o documentos contables, y si él se negaba, pues obviamente ya era delito, ¿verdad? Que lo leímos. Entonces, obviamente, estos son los casos en que están aquí en lo que es inspección y registro, porque se tiene que entregar o allanamiento en dependencia o cerrada, o inspección o registro, ¿verdad? Y obviamente ahí establecido la actividad que se realiza, así como los documentos para cómo se pueden secuestrar, obviamente las telecomunicaciones. Ustedes ya vieron precisamente por el caso Zamora de que las comunicaciones telefónicas debería haber autorización para poder interceptarlas, para poder interceptar esas llamadas, ¿verdad? Entonces hay métodos especiales, que hay una unidad en el Ministerio Público de Métodos Especiales, la UME, que efectivamente que es la que obtiene los medios para interceptar, ¿no? Sí. Alan Cosío, con orden de juez, dice. Sí, el repaso va a ser con orden de juez, Alan. Si no hay orden de juez, no hay repaso. Bueno, entonces,
efectivamente todo esto tiene que realizarse, ¿verdad? Bajo las condiciones que esto se practiquen y cumpliendo con estas condiciones. Entonces, esas son las cosas que ustedes tienen que ver y tenemos que ver en esto. Eventualmente vamos a, por tiempos no lo hicimos, pero hay un trabajo que se podía haber pedido, ¿no? Ya se pudiera haber pedido bajo estas condiciones, ¿no? Sobre los medios de prueba. Entonces, vamos a dejarlos hasta ahí. Gusto de compartir con ustedes y nos estaremos viendo el día de la Matasinga. Los allanamientos se pueden realizar después del auto de procesamiento. Sí, exactamente. Se pueden practicar. Las inspecciones y registros y secuestros se pueden practicar en la primera declaración. Muchas veces lo realizan, o lo mejor es realizarlo para el Ministerio Público dentro de las primeras diligencias, porque es parte de los indicios que van a obtener para poder ir a una primera declaración, pero se pueden obtener también después, ¿verdad? Se puede ir precisamente y practicar, ¿verdad? Después. Así es. Bueno, pasen muy buena tarde. Exactamente lo que queda. Y mañana ampliar la celebración porque es viernes, se aprovechan, hay doble motivo. Así es. Vaya, cuídense. Aura María, para servirles. Ana Lucía, muchas gracias. Buenas tardes. Feliz tarde. Feliz tarde, doctor, que la siga pasando muy contento y muy festejado. Ay, gracias, Ana Rebeca, muy amable. Así Feliz que me tarde. festeje, que me traigan mi pastel. Así. Y pues, pastel y a Pero pedir que- los deseos. Sí, pero que no lo huela. Que no van a decir que No. lo huela porque los maltrato. Bueno, doctor, feliz tarde. Feliz tarde, buenas tardes. Feliz tarde, licenciado. Ana Fidelina, buenas tardes. Feliz tarde. Suria Nicole, buenas tardes. Gracias. Mildred Linet, bueno, así, ahí la vamos pasando. Hasta las 12 horas. Hasta las 12 a la medianoche, ahí todavía sigue mi cumpleaños. Feliz tarde, doctora, y feliz cumpleaños. Que siga celebrando todo el fin de semana. Gracias, Gaby. Extensivamente, claro. Fin de semana también. También, hasta el fin de semana. Sí, tengo algunas Sí, toda la invitaciones semana para de una vez. celebrar el fin de semana también.